Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 429, Volviendo a casa. Lo siguiente que recuerdo es que estaba tumbado en mi cama. Me había dormido sin darme cuenta, aparentemente. Me incorporé, preguntándome por qué no recordaba la noche anterior, y apreté el timbre que estaba a mi lado. Apenas la toqué, Rillarda atravesó las cortinas que rodeaban mi cama con expresión ansiosa. ¿Cómo se siente, mi lady? He tenido el sueño más maravilloso, respondí. Me invitaban a la biblioteca del palacio. Eso no fue un sueño, pero habrá que esperar a ver si el rey concede su permiso. Solo me alegro de verte bien, dijo Rillarda, cuya preocupación se convirtió rápidamente en exasperación. En ese momento, mis recuerdos volvieron de repente a mi memoria. Me había derrumbado a mitad de la fiesta del té tras no poder controlar mi maná debido a la alegría y la euforia desbordantes. No. Es la segunda vez que me desmayo en una fiesta de té que organizo, la segunda vez que me desmayo delante de la realeza. La sangre se drenó de mi cara. Esto no era bueno. De hecho, era bastante malo. Rillarda. ¿La fiesta del té? ¿Cómo fue la fiesta del té? Pregunté, mirándola con miedo. Naturalmente, se suspendió. No podíamos continuar en ese estado, respondió. Parecía que nuestra cómoda fiesta del té para ratones de biblioteca se había convertido en una historia de terror cargada de suspenso, cuando me desmayé abruptamente. Los asistentes del príncipe entraron en un poco de pánico cuando usted se desplomó ruidosamente en el suelo en el momento en que sugirieron invitarla a la biblioteca de palacio. Y se supone que los archinobles de la soberanía son mejores que nadie para contener sus sentimientos, mi lady. Arthur, la causa evidente de mi colapso, había balbuceado, ¿qué? Y se quedó congelado en su sitio con la boca abierta. No era precisamente normal que alguien se derrumbara de pura emoción ante la mera sugerencia de recibir permiso para algo. Lo siento, Arthur. Hildebrand había visto mi estado cadavérico, y entre lágrimas, le preguntó al congelado a Arthur. ¿Qué le pasó a Rosemaine? Sus asistentes habían intentado calmarlo, pero sus voces entrecortadas habían delatado lo ansiosos que estaban ellos mismos. Lo siento, todos. Lo siento de verdad. No quise traumatizarlos a todos. Necesitabas piedras Face desde el momento en que la discusión giró en torno a los libros, dijo Rillarda. Es comprensible que nada pudiera contener tu emoción cuando se trataba de una invitación a la biblioteca de palacio. Sin embargo, una vez más se ha desmayado ante la realeza, mi lady. Lady Hannelore también se puso a llorar, sin duda recordando el año pasado. Al parecer, Solange se había quedado igual de aterrada. ¿Qué pasó después?, pregunté. Rillarda explicó que había enviado un ordonance a Wilfrid y Charlotte, solicitando su ayuda. A su llegada, habían consolado al grupo del príncipe, explicado las circunstancias y resuelto los problemas que pudieron. Mientras tanto, Rillarda me había sacado con mis caballeros guardianes mientras mis asistentes y eruditos limpiaban las cosas. Tendrás que darles las gracias a ambos más tarde, mi lady. Lo sé. Sí que soy un incordio, ¿no? Al colgar la cabeza, me di cuenta de que había una pregunta importante que aún no había formulado. Miré nerviosamente a Rillarda. ¿Cuándo fue la fiesta del té, exactamente? ¿Ayer o hace un momento? Hace 2 días. Hemos recibido innumerables regalos de buena voluntad y ordonanzas preocupadas del príncipe Hildebrand, Lady Hannelore y la profesora Solange. Me acuné la cabeza dolorida, y fue entonces cuando oí voces del otro lado de las cortinas que me confirmaban que estaba despierta. Parecía que mis asistentes habían empezado a reunirse en mi habitación tras ser informadas de que estaba consciente de nuevo.
Si su maná se ha calmado y se siente bien, mi lady, entonces vayamos a comer. Lady Charlotte volverá pronto para comer. Por favor, muéstrale lo mucho que se ha recuperado, dijo Riarda. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado vertiendo maná en Piedras Face mientras dormía, lo que explicaba por qué me había despertado sintiéndome tan fresca. Me levanté de la cama y, cuando atravesé las cortinas que me rodeaban, todos mis asistentes lanzaron una mirada colectiva de alivio. Siento haberlos preocupado a todos, dije. No hay nada por lo que deba disculparse, señorita Rosemaine, respondió Brunilde. Pensar que permitiría que te derrumbaras durante una fiesta de té con la realeza. Soy un fracaso como asistente. Brunilde empezó a lavarme la cara y a vestirme, con los labios fruncidos por la frustración, pero lo que había dicho no era cierto en absoluto. Mis asistentes se habían esforzado mucho para que mi fiesta del té fuera un éxito, pensando en formas de comunicarse conmigo a través de cómo servían las galletas y el té, y memorizando los mejores momentos para entregarme las Piedras Face. Era imposible que fueran un fracaso. Tú no eres la fracasada aquí, Brunilde, lo soy yo, por haber caído inconsciente en presencia de la realeza en una segunda ocasión, dije, bajando los hombros. Pero Leonore negó tranquilamente con la cabeza. Este incidente difícilmente puede calificarse de culpa suya, Lady Rosemaine, señaló. El asistente del príncipe era demasiado bueno para localizar sus puntos más débiles, como cabría esperar de alguien que sirve a la realeza. Además, Lord Ferdinand mencionó en su carta que esto podría haber sido una bendición. ¿Cómo fue una bendición?, pregunté, parpadeando. Los ojos de Philine vacilaron por un momento antes de hablar. Porque, si no hubieras caído inconsciente, habrías aceptado la propuesta en el acto sin consultar a nadie antes. Uf. Tiene razón, realmente lo habría hecho. La idea de consultar a alguien ni siquiera se me pasó por la cabeza. Hablando de suerte. Como estabas inconsciente, se te pasó la fecha en la que debías abandonar la Academia Real, dijo Riarda. Pero como no puedes marcharte antes de pedir disculpas a la realeza y al Gran Ducado, Auberenfest te ha concedido un permiso especial para prolongar tu estancia. Tenía que disculparme con los participantes en la fiesta del té e informar a Adolfine de Drewanchel de que pronto me marcharía. Supongo que debería suministrar maná a la biblioteca durante la visita para disculparme. Tal vez debería llevar Piedras Face. Parece que me estoy olvidando de algo, pero ¿qué podría ser? Mientras bajaba al comedor, conté con los dedos todo lo que tenía que hacer antes de volver a casa. Cornelius me esperaba junto a las escaleras y me acarició la mejilla cuando llegué a él, diciendo que se alegraba de que me hubiera despertado. Al parecer, casi le había provocado un infarto. Cuando entré en el comedor, ya estaba lleno de estudiantes almorzando. Charlotte gritó, hermana, al verme, y todas las miradas se posaron en mí de inmediato. Evidentemente, todos se habían enterado de mi colapso durante la fiesta del té. Charlotte me miró a la cara, con sus ojos añiles llenos de preocupación. ¿No deberías estar todavía descansando? Estar despierta no significa que estés bien. Ahora mismo me encuentro muy bien, dije, sonriendo por ella mientras me tocaba la frente y las mejillas por completo. Siento haberte preocupado, Charlotte. Después de realizar sus comprobaciones, la expresión de Charlotte se relajó, como si su ansiedad se hubiera disipado por fin. Me volví hacia Wilfrid, que hizo una pausa en medio de la comida. Siento haber causado más problemas, Wilfrid. Me alegro de que te hayas despertado, respondió. ¿Te sientes mejor, entonces? Asentí con la cabeza, momento en el que Wilfrid volvió a su comida, describiendo lo que había sucedido en la fiesta del té tras la marcha de Riarda y mía. Él y Charlotte lo habían explicado todo a Hildebrand y a los demás, y Wilfrid relató cómo me había dejado inconsciente accidentalmente en el pasado arrastrándome en mi bautismo y lanzándome bolas de nieve. Sin embargo, en lugar de calmar a Hildebrand, esto solo le hizo exclamar, ¿cómo has podido hacerle eso? Probablemente el príncipe estaba en tal estado de pánico que habló sin pensar, pero ahora puedo decir que he tenido la rara y valiosa experiencia de apresurarme a ayudarte solo para ser gritado por la realeza. Lo siento. Lo siento mucho, querido hermano. Posteriormente, el príncipe fue reprendido por sus asistentes,
y cuando finalmente se marcharon, Wilfrid se esforzó por animar a Hannelore. Ella seguía diciendo que estaba bien, ya que había experimentado tu desmayo antes, pero pude adivinar por la forma en que estaba llorando obviamente que no estaba bien en absoluto. Pensé que ella también se iba a desmayar. Al final, Wilfrid había acompañado a Hannelore a su dormitorio, como el año anterior. Me encargué de la profesora Solange, dijo Charlotte. Era la primera vez que estaba en el lugar de uno de sus colapsos, hermana, y la verdad es que también fue bastante perturbador para mí. Ahora que lo pensaba, Charlotte tenía razón, nunca me había desmayado delante de ella, y estaba bastante segura de que tampoco había estado nunca en las secuelas. Había copiado a Wilfrid y subrayado que esto ocurría a menudo, pero al parecer no había dejado de pensar en mi forma inconsciente en el jurebe y tenía tanto miedo que ella misma había querido llorar. Y sin embargo, a pesar de sus temores, había puesto cara de valiente y había consolado a Solange mientras daba instrucciones a Brunilde y a los demás mientras limpiaban la merienda. Era difícil creer que era la primera vez que tenía que lidiar con un accidente así. Vaya. Charlotte es demasiado madura para su edad. Volverás a Ehrenfest en cuanto te hayas disculpado con todos, dijo Wilfrid. ¿De acuerdo? Harmut regresó al dormitorio cuando terminé de comer y empezó a entregar su informe antes de sentarse a comer él mismo. Había ido a su lección de elaboración de brebajes por la mañana y se había quedado después de clase para hablar con Irchur. Lady Rosemaine, Raymond solicita una reunión para poder entregar los resultados de su investigación, dijo Harmut. Lo mismo para la profesora Irchur. ¿Qué va a hacer? Ah, sí. Lo que olvidé fue al discípulo de Irchur. Era la otra persona con la que tenía que hablar antes de partir hacia Ehrenfest, y recordarlo por fin me quitó un peso de encima que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba ahí. Debo ir a la biblioteca mañana por la mañana para entregar mi maná y algunas piedras face, dije. Diles que pueden reunirse conmigo allí. Entendido, respondió Harmut. Enviaré un ordonance. Con eso, Harmut salió rápidamente del comedor. Me adelanté y le pedí a Lieseleta que preparara algunas comidas ligeras para Irchur y Raymond, en preparación para cuando los viéramos en la biblioteca. Algo me decía que esos locos obsesionados por la investigación no habían comido bien. Después de la comida, envié ordonance explicando mi recuperación y disculpándome por lo que había sucedido durante la fiesta del té y por haber salido de la academia con prisas. Todos eran discursos casi idénticos en los que lamentaba mi descortesía, con la única variación en el que envié a Solange, donde mencionaba que vendría a suministrar maná a Swartz y Weiss mañana por la mañana. Del mismo modo, le dije a Adolfine que me llamaban para volver a Ehrenfest debido a un colapso en una fiesta de té, y a partir de ahí, pasé la tarde ultimando mis preparativos para partir. Lady Rosemaine. Me alivia mucho verla bien. Mis más sinceras disculpas, profesora Solange. Esto sucede a menudo cuando mis emociones se agitan, así que por favor no piense demasiado en ello. Volví a disculparme con Solange, lo que ella recibió con un suspiro de agradecimiento, y luego le entregué una piedra fey para que la usara en mi ausencia. Rillarda las había utilizado para drenar mi maná desbordado cuando me entusiasmaba la biblioteca de palacio, así que teníamos varias completamente llenas. El príncipe Hildebrand y Lady Hannelore van a estar aquí, así que no veo que les falte maná, pero pensé en entregar esto por si acaso, dije. Te lo agradezco mucho, aunque me preocupa más tu salud, respondió Solange. Por favor, descansa bien en Ehrenfest. Estoy segura de que acabaré aún más ocupada que aquí. Estábamos en medio de la socialización de invierno, y también estaba el ritual de dedicación. Además, antes de empezar con todo eso, seguro que recibiría un enorme sermón de mis tutores. No es que fuera a decir eso en voz alta cuando Solange ya estaba tan preocupada por mí. Aquí Hildebrand, llegó la voz de Weiss. Me volví hacia la puerta y vi que el príncipe había llegado realmente, con sus asistentes a cuestas. Parecía que Swartz y Weiss se daban cuenta del momento en que su maestra o cualquier ayudante entraba en la biblioteca, o más exactamente, sabían en qué lugar de la biblioteca se encontraban esas personas en todo momento. Rosemaine, ¿estás realmente bien?, preguntó Hildebrand. Éramos de la misma altura,
así que cuando me miraba directamente así, podía ver la preocupación que nublaba sus ojos morados con demasiada claridad. Sí. Me imagino por qué todo esto le sorprendió tanto. Dudo que alguien tan enfermizo como yo suela pasar tiempo con el príncipe. Puede que Hildebrand haya acabado postrado en la cama en alguna ocasión, pero sospechaba que nunca había visto a nadie más en ese estado, ni lo había visto caer inconsciente de repente, para el caso. Debía de ser un auténtico shock. Me disculpo por la molestia, dije. Soy propensa a caer inconsciente cuando me emociono. Sorprende a los que no están preparados, así que nos esforzamos por evitar que ocurra por todos los medios posibles. Parece que esta vez nuestros esfuerzos no han sido suficientes. No puedo disculparme lo suficiente. También añadí que la biblioteca de Palacio era un tema algo arriesgado para mí, pero solo en mi cabeza, por supuesto. No quería darles una razón para que retiraran su invitación. Hildebrand sacudió frenéticamente la cabeza de un lado a otro. Fue sorprendente, pero ya estoy bien. Como miembro del comité de la biblioteca, no puedo dejar que algo así se interponga en mi camino, tengo que ser lo suficientemente fuerte para ayudarte. Es tan tierno verlo tratar de actuar como un hombre. Los ojos del príncipe parecían arder con determinación mientras apretaba los puños y juraba no volver a tener tanto pánico. Era especialmente bonito que esa fuera su idea de fortalecerse. Por favor, cuida de Swartz y Weiss en mi ausencia, dije. Puedo estar tranquila sabiendo que estás aquí para ellos. Hildebrand aceptó mis palabras con una sonrisa genuina, y en ese momento, la biblioteca se bañó en luz de varios colores. Las clases habían terminado, lo que significaba que Raimund no tardaría en llegar. Príncipe Hildebrand. Lamento tener que decir esto, pero debo encontrarme a algunas personas aquí pronto. Príncipe Hildebrand, no debemos permitir que le vean demasiadas personas. Ahora que has confirmado que Lady Rosemaine está bien, regresemos de inmediato, dijo Arthur, haciendo que el príncipe de aspecto arrepentido se marchara. Luego miró hacia mí y dijo, nos alivia ver que se ha recuperado. La campana sonó poco después de que Hildebrand desapareciera de la vista, y no mucho después llegó Irchur con Raimund. Los dos iban bien arreglados, quizá porque hoy tenían que salir del laboratorio. Estos dos parecen un poco como madre e hijo. Ambos tienen un aura muy similar a la de las personas que dedican su vida a la ciencia. Este año se va especialmente pronto, Lady Rosemaine, dijo Irchur con expresión de disgusto. No he conseguido hacer tanto trabajo como esperaba. Mis tutores de Ehrenfest están preocupados por mí, teniendo en cuenta que me he desmayado 2 veces seguidas, respondí, por supuesto refiriéndome al incidente del Tarnisbifalen y a la fiesta del té que había seguido poco después de mi recuperación. No dije mucho más, ya que se mantenía en secreto que los alumnos de Ehrenfest habían estado involucrados, pero Irchur lo entendió de todos modos. Ferdinand debe de estar a 1000 por hora contigo, se carcajeó. Raufen ha hablado de celebrar un interrogatorio una vez que te hayas recuperado, pero eso no será posible si ya no estás aquí. Deja las cosas en mis manos. Tienes mi agradecimiento. La orden de mi regreso había llegado mientras Raufen y los demás profesores se preparaban para celebrar un interrogatorio sobre el incidente del Tarnisbifalen. Para ser sincero, agradecí tener la oportunidad de discutir las cosas con mis tutores primero. Con todo eso fuera, Irchur tomó varios de los documentos que hacía llevar a Raimund. Estos son los resultados de mi investigación. Por favor, déselos a Ferdinand. También tenemos con nosotros los encargos que Raimund realizó para él. Raimund dio un paso vacilante hacia adelante, después de haber sido más o menos empujado por Irchur, y le ofreció un manojo de papel vegetal. He hecho versiones mejoradas de los círculos dados, dijo. Por favor, dáselos también a Lord Ferdinand. Le agradecería mucho que me dijera su opinión sobre ellos. Harmut aceptó los papeles con un movimiento de cabeza. Él y Raimund parecían haber estado hablando entre bastidores con bastante regularidad, y pude ver cómo la tensión desaparecía de los hombros de este último. Raimund, voy a regresar a Ehrenfest, pero Harmut se quedará aquí en la Academia Real para entregarte tus nuevas tareas una vez confirmadas, dije. Por favor, aprovecha el tiempo hasta entonces para terminar tus clases, comer bien y descansar, para llevar una vida adecuada,
como tú harías. Oh, Dios. ¿Se ha convertido en su madre, Lady Rosemaine? Preguntó Irchur, exasperada. La fulminé con la mirada. Se supone que ella era la razón por la que Ferdinand era tan propenso a encerrarse en su taller, y sin embargo, éramos nosotros los que sufríamos por ello. Irchur se había ido de rositas. Si no educa a Raymond como es debido, profesora Irchur, habrá consecuencias muy reales, le advertí. La educación de una persona tiene un gran impacto en su futuro, así que me niego a permanecer en silencio mientras la vida de su discípulo se desmorona. A este paso, acabará convirtiéndose en otro Ferdinand. ¿De verdad?, exclamó Raymond, positivamente encantado. Yo no sonaría tan complacida, eso no tenía una intención positiva. Sacudí la cabeza y luego presenté las comidas ligeras que Lieseleta había preparado. Me imagino que estuviste concentrado en tu investigación hasta el último momento antes de esta reunión, y por eso no tuviste tiempo para comer. Por favor, coma esto y pase el resto del día descansando. Realmente es usted una santa, Lady Rosemaine. Estoy conmovido, dijo no Raymond, sino Irchur, con las manos temblando de emoción al aceptar la cesta de comida. Irchur era realmente un profesor inútil. Profesora Irchur, no se olvide de sus clases, le dije. Y recuerda, Raymond, asegurarse de que su profesor hace su trabajo es una parte importante de ser un discípulo. Con esto, nuestra reunión llegó a su fin. Creo que eso es todo, dije después de terminar mis últimas comprobaciones de camino a la sala de teletransporte del dormitorio. Wilfrid, Charlotte y mis asistentes iban a despedirme. No debería haber nada de qué preocuparse si has comprobado todo lo de la lista, dijo Wilfrid. Ahora vete a casa y prepárate para la reprimenda de tu vida. Te ordenaron que te mantuvieras alejada del príncipe, ¿sabes? ¿Y qué hiciste? Te desmayaste en una fiesta de té, garantizando que nunca te olvidará. Todo el mundo en Erenfest está golpeando su cabeza contra una pared de ladrillos en este momento. Cornelius estaba en el círculo de teletransportación conmigo, pero no se iba a quedar en Erenfest. Tenía la intención de disfrutar al máximo de su último trimestre en la Academia Real, lo que significaba que regresaría al dormitorio tan pronto como se hubiera asegurado de mi llegada a salvo. Este año volvía a casa tan pronto que Judith y Leonore ni siquiera habían terminado todas sus clases. Damuel y Angélica están en Erenfest, así que no tendré problemas con los guardias. Sin embargo, regresar a casa sola me hace sentir un poco solitaria, admití. Por favor, intenta volver con nosotros lo antes posible después del ritual de dedicación, dijo Charlotte con una sonrisa. Le estaba confiando a Rosina en mi ausencia, y era alentador saber que una compañera candidata a archiduque iba a estar aquí para ocupar mi lugar mientras yo no estuviera. No tienes que preocuparte por nosotros, Rosemaine, ahora que tenemos a Charlotte, las cosas no irán tan mal como el año pasado, me aseguró Wilfrid. Por lo menos, no tendré que ir a ninguna de esas fiestas de té solo para chicas. Tanto Charlotte como yo soltamos una risita ante su comentario. Rillarda, Cornelius, vamos partamos, dije. Entré en el círculo de teletransporte con Rillarda y Cornelius, y tras un repentino destello negro y dorado, mi visión comenzó a retorcerse. Capítulo 430. Pacífica. Todos los días llegaban informes de la Academia Real. Sylvester despejaba su despacho de asistentes para leerlos a solas con Carstead y Ferdinand. Los informes hasta el comienzo de las clases fueron tranquilos. Rosemaine se alegró por la nueva estantería del dormitorio y se mostró más agradecida que nunca con Wilfrid. Y aunque Charlotte expresó cierta preocupación por el extraño estilo de saludo de Rosemaine, que daba prioridad a los libros por encima de todo, esas cosas no merecían más que una risa. Los estudiantes de la antigua facción de Verónica habían solicitado ofrecer sus nombres a Rosemaine, pero ésta se mostraba muy reacia a llevar una carga tan pesada, así que eso quedó en suspenso por ahora. Incluso después de los encuentros de convivencia, los informes que llegaban seguían siendo relativamente pacíficos. Era una sorpresa que Drewanchel ya hubiera logrado recrear el Rincham, pero se esperaba que eso ocurriera eventualmente. También hubo un informe sobre cómo Bettina de Arensbach estaba filtrando información, pero eso también era de esperar, era la misma razón por la que se había casado con Erenfest en primer lugar.
El único punto de preocupación era que el tercer príncipe había asistido al encuentro de convivencia a pesar de no haber debutado todavía, pero el riesgo real era mínimo, ya que se iba a quedar en su habitación. Si nos encontramos con otro problema en nuestras manos, sin duda se deberá a que Rosemaine se involucre de alguna manera con él, reflexionó Ferdinand. No digas eso, Ferdinand, ladró Sylvester. El príncipe se queda en su habitación. Nunca se encontrarán. Simplemente no va a suceder. Nunca. Naturalmente, Sylvester compartía los mismos temores que Ferdinand. Teniendo en cuenta cómo Rosemaine había acabado relacionándose con la realeza el año anterior, era imposible imaginar que terminara su segundo año en la Academia Real sin incidentes. Por supuesto, una vez que empezaron las clases, los informes que llegaron a Ehrenfest se convirtieron en cualquier cosa menos pacíficos. Rosemaine arrastró a un candidato a archiduque de Dunkelfelger a su llamado comité de biblioteca, suministró maná a varias herramientas mágicas dentro de la biblioteca, formó instrumentos divinos en su clase matutina de estape, atacó a un profesor con uno de los amuletos que le había regalado Ferdinand, y destrozó el dosel de su cama con un juguete que había activado. Sylvester, Ferdinand y Karstedt suspiraron cansados mientras leían uno tras otro los informes que iban llegando. Eran tantos que el simple hecho de leerlos resultaba agotador. Sylvester se llevó una mano a la frente y empezó a masajearse las sienes. Ferdinand, ¿por qué Rosemaine es siempre tan extrema? No me preguntes. Parece que la comprensión de Rosemaine de la palabra pacífica difiere considerablemente de la nuestra. Tendremos que corregirla, respondió Ferdinand, lanzando otro suspiro mientras se rascaba la cabeza. Parecía estar muy agotado. Karstedt estaba igualmente agotado por los informes diarios. Pensar que ha causado tantos problemas en menos de una semana, murmuró. Creo que es seguro decir que tiene talento para crear problemas a estas alturas, que es lo último que necesitamos. Sylvester se dio cuenta de repente de algo terrible. En efecto, a pesar de haber recibido tantos informes, no había pasado ni una semana. Eso explicaba por qué aún no habían tenido noticias de Irchur. Los informes seguían llegando a raudales. Todos los alumnos de segundo año habían aprobado sus lecciones escritas el primer día. Había una petición de consejo para hacer frente a una invitación a una fiesta de té por parte de Drewanchel. Rosemaine había resuelto aceptar el nombre de Roderick, y se había aprendido mucho de los profesores de música durante su fiesta de té. Las preguntas relativas a las fiestas del té y a la socialización fueron enviadas no solo a Sylvester, sino también a Ferdinand, Florencia y Elvira. Los hombres y las mujeres tienden a tener diferentes puntos de vista sobre estos asuntos, y Sylvester creía que tener una variedad de respuestas sería útil. El ascenso de Ehrenfest en las filas de la Academia Real y su asociación con gente nueva había hecho que la conferencia de archiduques fuera una lucha para los adultos, por lo que naturalmente se deducía que los niños de la Academia Real también lo harían. Parecía que manejaban mejor las palabras y el comportamiento de Rosemaine que el año anterior, pero los informes preocupantes seguían llegando. Fueron recibidos con las habituales sonrisas de preocupación, pero todo cambió cuando Rosemaine volvió a encontrarse con el tercer príncipe. Rosemaine fue a la biblioteca para arreglar el momento de cambiar la ropa de Schwartz y Weiss, y mientras estaba allí, parece que se encontró con el príncipe Hildebrand. ¿Es esto normal? De Charlotte. Rosemaine no está preocupada, y dice que no volverán a verse, ya que el príncipe está evitando a otros estudiantes. Aún así, de alguna manera, tengo un mal presentimiento sobre esto, de Wilfrid. Tu padre también lo tiene, Wilfrid. Tengo un muy mal presentimiento sobre esto. Así que finalmente sucedió, dijo Ferdinand. ¿Por qué estás tan tranquilo con esto? Hasta ahora, se han reunido entre ellos, pero no ha pasado nada. Los problemas están por llegar, y por eso debes calmarte, Sylvester. Si entramos en pánico ahora, no sobreviviremos a los próximos informes, respondió Ferdinand, agitando las manos con displicencia. Pero, ¿cómo podía Sylvester mantener la calma cuando Rosemaine se reunía de alguna manera con un príncipe que ni siquiera debía asistir a la Academia Real? ¿Cómo puedo mantener la calma cuando dices que los malos tiempos no han hecho más que empezar? Exclamó Sylvester. Ahora estoy aún más preocupado. Los problemas se producirán ahora a un ritmo muy acelerado, continuó Ferdinand.
Después de lo que vivimos el año pasado, esto debería ser obvio. Solo mira este informe de Harmut, si quieres aterrorizarte aún más. Le tendió un informe con una fina sonrisa. Parecía que estaba igualmente perturbado por dentro, solo que era excepcionalmente bueno ocultando sus emociones. Lady Rosemaine se puso a leer inmediatamente después de saludar al príncipe, pero este parece haberse interesado por ella, sin duda porque parece tan joven como él. Se desvivió por subir al segundo piso para verla leer. De Harmut. Sylvester quería gritar, por favor, no puedes dejar a mis hijos en paz, pero de alguna manera contuvo el impulso. Ferdinand. ¿Conoces alguna forma de evitar que Rosemaine vuelva a encontrarse con el príncipe? Preguntó. Como estoy seguro de que sabes, no podemos simplemente impedirle que vaya a la biblioteca. Acceder a ella fue la razón por la que aprobó todas sus clases el primer día. Tratar de contenerla tendría un impacto demasiado grande en otras cosas. No quieres cometer el mismo error que cometió Wilfrid el año pasado, ¿verdad? Sylvester se quedó callado, recordando lo desastroso que había sido para todos que Rosemaine se mantuviera alejada de su preciada biblioteca. Carstead se encogió de hombros. No hay nada que le impida visitar la biblioteca, y no podemos hacer nada contra las acciones del príncipe. Lo único que podemos hacer es rezar a los dioses para que se contenga y se quede en su habitación como debe. Alabados sean los dioses. Recen a los dioses. Auberenfest, tenemos un mensaje urgente de la Academia Real. Rosemaine no era la única que estaba causando un caos innecesario. Irchur, la supervisora del dormitorio de Ehrenfest, estaba criando a un estudiante de Arensbach como su principal discípulo. Pensábamos invitar a la profesora Irchur al cambio de ropa de Swartz y Weiss pasado mañana, pero ¿qué debemos hacer? De Marianne. Es una situación muy peligrosa, ya que los secretos de Ehrenfest podrían filtrarse a Arensbach a través del discípulo de la profesora Irchur. ¿Hay algún problema con los documentos que ya le hemos dado? De Ignaz. ¿Hay alguna manera de convertir a su discípulo, Raymond, en una fuente de información para nosotros? Se asocia con el profesor Gundolf, así que creo que puede estar filtrando nuestra investigación a Drewanchel también. De Harmut. Raymond es muy hábil cuando se trata de modificar los círculos mágicos. Mejoró uno de los míos e incluso me enseñó a hacerlo yo misma. Además, tiene muchas ganas de leer el libro de Ferdinand. ¿Puedo prestárselo? De parte de Rosemaine. Sylvester se quedó boquiabierto. Rosemaine, ¿por qué eres la única que no está preocupada por esto? ¿No eres tú la que Arensbach emboscó? Al instante, le asaltaron unas ganas irrefrenables de gritar y de pincharle las mejillas hasta el infinito. Entiendo que se haya trasladado a la soberanía, pero preferiría que Irchur mostrara a nuestro ducado un poco más de consideración, dijo Carstead. Era una reacción extremadamente normal para un noble de Ehrenfest, pero Ferdinand respondió al comentario con una dura mirada. ¿Por qué habría de hacerlo, si Ehrenfest no le muestra ninguna consideración?, replicó. No seas tan egocéntrico. ¿Qué quieres decir? Ferdinand hizo una mueca y luego explicó. Al parecer, cuando Irchur había tomado a Ferdinand como discípulo, había terminado por exponerse también a la crueldad de Verónica. Ya no podía descansar tranquilamente en el dormitorio de Ehrenfest, y por eso había empezado a dormir en su laboratorio con más regularidad que antes. Ferdinand observó con sequedad que la ayuda económica que habitualmente se daba al supervisor de la residencia había sido rápidamente robada por los que servían a Verónica, de modo que Irchur no recibía ayuda alguna. Estos hechos habían tenido lugar después de que Sylvester se hubiera graduado en la Academia Real, por lo que sabía muy poco del pasado de Ferdinand e Irchur. Le costaba creer que Ferdinand hubiera soportado tanto, teniendo en cuenta los logros del hombre. Había sido el primero de la clase todos los años, había recibido elogios directos del propio rey, había establecido conexiones personales con ducados mayores y había conseguido una riqueza extraordinaria para un estudiante vendiendo herramientas y materiales mágicos. ¿Mi madre le quitó la ayuda al dormitorio?, preguntó Sylvester. Si lo sabías, ¿por qué no dijiste nada cuando la encarcelamos? ¿Cuántos años han pasado ya? ¿Cómo puedes ser tan pasivo en esto cuando tu propia maestra está luchando? Irchur dijo que ella no los quiere ni los necesita,
ya que solo obstruirían la crianza de sus aprendices. Así fue como me protegió mientras estuve en la Academia Real, dijo Ferdinand. Por eso, por respeto, había mantenido a Irchur con parte de las ganancias que obtenía de sus herramientas mágicas. Sylvester comprendió por fin por qué Ferdinand estaba tan unido a Irchur incluso después de su graduación, pero al mismo tiempo se sintió impotente. Ferdinand, por favor, tienes que contarme estas cosas antes, dijo. Puede que sea el archiduque, pero no puedo actuar ante un problema que desconozco. Me hace sentir patético. Las cosas que hizo tu madre no son más que desagradables, y no tengo ningún deseo de recordarlas. Perdóname, contestó Ferdinand, con la voz ligeramente quebrada al hablar. Tenía los ojos abatidos y el ceño ligeramente fruncido. Sylvester no pudo presionarle más después de aquello. Estás perdonado. Ferdinand exhaló y se puso en pie. Iré a la Academia Real. Espera, Ferdinand. Los adultos no pueden levantarse e involucrarse, lo sabes. Por eso estos informes son tan dolorosos. Sylvester se limitó a desahogar sus frustraciones a través de las respuestas, como presumiblemente lo hacían todos, pero Ferdinand hizo un gesto con la mano para descartar la idea. No será un problema, dijo. Se entiende que las herramientas mágicas deben ser tratadas por quienes las crearon. Me limitaré a intercambiar unas palabras con mi maestra mientras esté allí. Irchur no escuchará a nadie más. Sabes que esto es cierto. En resumen, Ferdinand pretendía ir a la Academia Real con el pretexto de recuperar unas herramientas mágicas que había dejado a Irchur. No temas, reiteró Ferdinand. No traeremos daño a Ehrenfest. No es eso lo que me preocupa, replicó Sylvester. Pensé que hablar con Irchur podría traerle algunos recuerdos que preferiría no recordar, pero... De acuerdo. Te lo dejo a ti. Una sabia elección. Ese mismo día, Ferdinand avisó que pronto llegaría a la Academia Real, y a la tarde siguiente partió con Eckhart y Justus. Regresó por la noche con un aspecto extremadamente renovado, y con un gran número de herramientas mágicas. Al día siguiente, Sylvester se enteró de que sus oraciones no habían llegado a los dioses. Tal como había temido, llegó un informe que decía que Rosemaine se había reunido de nuevo con el príncipe. Hoy hemos cambiado las ropas de Swartz y Weiss. Pude tocarlos por primera vez, ya que Lady Rosemaine me dio su permiso. La nueva ropa les sienta muy bien. El príncipe Hildebrand vino a mirar a mitad de camino, y lo siguiente que supimos es que había aceptado convertirse en asistente para suministrar maná a los Chumills. De parte de Marianne. El príncipe había llegado a mitad del cambio. ¿Y terminó siendo un asistente? Espera un momento, exclamó Sylvester. Rosemaine es su maestra, ¿y el príncipe es su asistente? Se supone que es al revés. Ayer mismo fui a la Academia Real a solucionar problemas. ¿Cómo es que ya hay nuevos? Murmuró Ferdinand. Había una mirada distante en sus ojos que Sylvester pudo comprender perfectamente. Carstead, lee esto. Esta situación es más que un dolor de cabeza. Carstead aceptó la pila de informes, luego, se llevó una mano a la frente y gimió. Sylvester tomó los informes de la mano libre del hombre y, después de reanimarse, comenzó a leerlos por turnos. Rosemaine y el príncipe Hildebrand estaban siendo bastante amistosos entre sí. Me parece que el príncipe tiene un buen concepto de Rosemaine. Su expresión al hablar con ella era totalmente diferente a la de cuando hablaba con Wilfrid. A su vez, a ella parece gustarle. De hecho, lo miraba con la misma intensidad con la que miraría un libro. Terminó preguntándome qué pensaba de los hombres más jóvenes. He intentado guiarla de nuevo hacia Wilfrid, pero tendrá que tener el valor de aceptar que ella puede hacer lo que quiera con su propia biblioteca. De parte de Charlotte. Parece que al príncipe le gustan los Chumills, pero me parece que está más interesado en Lady Rosemaine. Ella, a su vez, se enamoró de la perspectiva de la biblioteca de palacio. Hay que tener cuidado, parece que el príncipe confundió a Lady Rosemaine con Lady Charlotte, y ahora, Lady Rosemaine ha concluido erróneamente que está interesado románticamente en su hermana. A continuación,
Se le pide a Lady Rosamine que renuncie a su puesto como maestra de las herramientas mágicas. Ella lo evitó señalando que el príncipe Hildebrand tendría dificultades para proveer de maná a los Chumills mientras siga sin poder actuar públicamente, y que acabaría siendo llamado Mi Lady, a pesar de ser varón. Al final, el príncipe se conformó con ayudar en el suministro de maná como asistente. De parte de Harmut. Hoy hemos cambiado la ropa de Swartz y Weiss. Resulta que la profesora Solange vive en la biblioteca. Estoy muy celosa. Yo también quiero vivir en una biblioteca algún día. Oh, también, el príncipe Hildebrand vino cuando les estábamos cambiando la ropa. Quería saber qué siente Charlotte por los hombres más jóvenes, así que acabé preguntándole a ella, pero resulta que es todo sobre su hermano mayor. Me gustaría que fuera todo sobre su hermana mayor, de Rosamine. ¿Soy yo, o Rosamine vive en un mundo totalmente diferente al de los demás? Sylvester reflexionó en voz alta. Su informe parecía referirse sobre todo a las condiciones de vida de Solange, que nadie más había mencionado, y a sus propios planes para el futuro. La llegada del príncipe parecía más bien una idea de última hora. Rosamine simplemente no puede socializar, dijo Ferdinand, frotándose las sienes. ¿Y va a relacionarse así con la realeza? Preguntó Carstead, con las manos igualmente sobre la cabeza. Dame un respiro. Por favor. Ferdinand, ¿puedes traer a Rosamine de vuelta? Preguntó Sylvester. Como mínimo, tenemos que esperar a que el príncipe deje de visitar la biblioteca. Hace poco que se le ha permitido empezar a visitar la biblioteca por sí misma, así que no. Sugiero que la amenacemos diciendo que le ordenaremos volver a casa la próxima vez que haga algo. Los tres se acunaron la cabeza, pero esto era solo el principio del caos. Rosamine me envió estas preguntas, dijo Ferdinand. He terminado invitando al príncipe Hildebrand a una fiesta de té en la biblioteca. ¿Sería seguro que le prestara algunos cuentos de caballeros de Ehrenfest? ¿Hay algo con lo que deba tener cuidado? De Rosamine. ¿Cómo y por qué acabó invitando a un miembro de la realeza a una fiesta de té? Sylvester gritó. ¿Está siendo arrogante o qué? Ehrenfest solo invitaba a la realeza a fiestas de té durante la conferencia de archiduques. Invitar a alguien a una fiesta de té era más agotador y requería mucho más esfuerzo que el simple hecho de ser invitado, así que hacerlo todo con el nivel adecuado iba a ser imposible para alguien como Rosamine, que ni siquiera podía arreglárselas para socializar regularmente. Me la imagino tan concentrada en su amiga ratona de biblioteca que ignora por completo al príncipe, dijo Ferdinand, evocando una imagen que Sylvester podía ver con demasiada facilidad. Sería inimaginablemente grosero, pero Rosamine lo haría sin falta. Que decida señales discretas con sus asistentes, que se utilizarán cuando se descuide demasiado al príncipe, haya que cambiar de tema y cosas por el estilo. También sería prudente llevar una abundancia de piedras face, ya que sus emociones seguramente se descontrolarán en el instante en que la conversación gire en torno al intercambio de libros. Juntos, redactaron todos los planes que pudieron y los enviaron a los asistentes de Rosamine, asegurándose de explicar en términos inequívocos que Rosamine no debía descuidar al príncipe en la conversación. Sin embargo, poco después de haber enviado todas sus respuestas, recibieron una carta de emergencia de Charlotte. Este año, parecía que no recibían más que cartas de emergencia. Los chicos de la antigua facción de Verónica partieron a cazar bestias Face, pero Roderick regresó herido. Wilfrid partió para ayudar a los caballeros aprendices mientras la hermana atendía a Roderick, y cuando le preguntó qué había pasado, nos enteramos de que un Tarnisbifalen era el responsable. Desde entonces, mi hermana partió con sus caballeros guardianes para conceder a los aprendices las bendiciones de la oscuridad. Hemos contactado con los profesores, pero hay algo más que deba hacer. De parte de Charlotte. ¿Un Tarnisbifalen? ¿Qué es eso? Preguntó Sylvester, que nunca había oído ese nombre. Esto es problemático, murmuró Ferdinand y enseguida empezó a responder. Advirtió a los caballeros aprendices que no atacaran al Tarnisbifalen, que se turnaran para provocarlo y que ganaran tiempo hasta que llegara la orden de los caballeros soberanos. Son bestias Face parecidos al trombe que aparecen alrededor de Berkestock. Solo las armas negras funcionan con ellos. ¿Otra vez?, exclamó Carstead.
Eso es terrible. Debemos ir de inmediato. Ferdinand negó con la cabeza. No, Karstedt. No podemos enviar a nuestros propios caballeros. Todo lo que podemos hacer es confiar en la soberanía. Un ducado solo podía enviar su orden de caballeros a la Academia Real a petición de la soberanía. Hacerlo en cualquier otra circunstancia equivalía a invadir el territorio de la soberanía. Karstedt solo pudo observar con los dientes apretados cómo Ferdinand escribía su respuesta. En cuanto Ferdinand terminó, se dirigió con paso firme a la sala de teletransporte y dio instrucciones al caballero que montaba guardia para que le entregara la carta. La respuesta de Charlotte llegó inmediatamente, probablemente como indicación de que había estado esperando junto a la sala de teletransporte. Ya les hemos informado. El Tarnisbifalen fue atacado cuando se encontró por primera vez y creció como resultado, pero los aprendices se han dividido en grupos y ahora están ganando tiempo. De parte de Charlotte. Así que alguien allí sabe de Tarnisbifalens, ¿eh? Deben de ser muy académicos, comentó Ferdinand, exhalando aliviado. Los 3 guardianes agonizaron mientras esperaban la siguiente actualización, y después de lo que pareció una eternidad, llegó otro informe. Derrotaron al Tarnisbifalen, pero mi hermana se desmayó. Nadie más resultó herido. De Charlotte. Mientras el Tarnisbifalen fue derrotado, debemos estar satisfechos. Por mucho que me preocupe Rosemain, su desmayo no es nada nuevo, dijo Karstedt. Había esperado en vilo, con ganas de saltar y acudir con refuerzos, pero ahora la tensión se le había quitado de los hombros. Sylvester también se sintió aliviado. Un nuevo día traía consigo nuevos informes. Hice los preparativos necesarios y salí en cuanto Roderick nos contó lo sucedido. Matías dijo que debíamos ganar tiempo hasta que llegaran los profesores, así que sugerí que nos turnáramos para ocuparnos de los Tarnisbifalen. Rosemain llegó mientras lo hacíamos, y bendijo nuestras armas con oscuridad, lo que nos permitió empezar a atacar. La bestia era difícil de golpear, ya que se movía muy rápido, pero Rosemain consiguió bloquear su visión con una tela negra a mitad del combate, lo que nos permitió lanzar un ataque masivo de una sola vez. Fue mi primera batalla, pero mis contribuciones llegaron en segundo lugar. De parte de Wilfrid. Lady Rosemain es realmente una santa. Su expresión era impecablemente heroica mientras bendecía las armas con la oscuridad, y las palabras de su oración eran tan fluidas y majestuosas como si hubiera estado tocando un instrumento. El Tarnisbifalen estaba claramente más en guardia contra Lady Rosemain que contra cualquier otro. Recibía sin cuidado los golpes de los otros caballeros, pero se fijaba en evitar su pistola de agua. Al deducir que sus ataques seguirían siendo evadidos, Lady Rosemain contuvo al Tarnisbifalen con el instrumento divino del dios de la oscuridad. Si no fuera por su contribución, no habríamos podido derrotar a la bestia. Y eso no es todo, Lady Rosemain también produjo el bastón de Frutrane, y mediante un ritual, restauró por completo el punto de reunión. Vi un milagro divino con mis propios ojos, y fue extraordinario. Alabados sean los dioses. De parte de Harmut. Cuando los profesores y los caballeros de la soberanía llegaron, la batalla ya había terminado. Enviaron averiguaciones sobre los detalles de la cacería y los asuntos del templo de Ehrenfest, y parece que los Tarnisbifalen vinieron de la dirección del dormitorio de Berkestock. Los estudiantes no deberían poder usar la bendición de la oscuridad, así que públicamente, la historia es que la Orden de Caballeros de la Soberanía derrotó al Tarnisbifalen. De parte de Charlotte. ¿Estás seguro de que estos informes son todos sobre lo mismo? Preguntó Sylvester. No hay duda, teniendo en cuenta que el Tarnisbifalen se menciona en cada uno, respondió Ferdinand. Pero aún así, era difícil de creer. Bueno, hicieron un buen trabajo, dijo Karstedt. Eso es seguro. Sí. Esa no es una bestia fey con la que los estudiantes deberían encontrarse normalmente. Parece que serán buenos cazadores de trombes cuando crezcan, coincidió Sylvester con un movimiento de cabeza, pero Ferdinand se frotaba las sienes y refunfuñaba. Sylvester, llama a Rosemain en cuanto se recupere, dijo. Debemos discutir las cosas de inmediato. La bendición. Supongo que Rosemain utilizó la oración directamente de la Biblia, que difiere un poco del hechizo que se enseña a los caballeros.
Deseo hablar con ella sobre esto antes de que sea interrogada. Y así, según esta sugerencia, Sylvester ordenó a Rosamund que regresara. A pesar de que a Rosamund se le había ordenado que regresara tan pronto como terminara su fiesta del té con el príncipe, lo que llegó a través del círculo de teletransportación fue en cambio una pila de papeles. Ferdinand los hojeó, luego cerró los ojos y dijo, volvamos a su despacho, Auberenfest, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Parecía que habían surgido más problemas. Una vez en el despacho de Sylvester, Ferdinand empezó a leer en voz alta un informe de Jarmuth. El candidato a archiduque de Dunkelfelger estaba registrado como asistente antes de que comenzara la fiesta del té. El príncipe quería un brazalete del comité de la biblioteca y Rosamund había prometido conseguirle uno. ¿En qué está pensando Rosamund? El año pasado, hubo todo el asunto de las horquillas, y ahora vuelve a aceptar pedidos de negocios de la realeza. Por supuesto. No está pensando. Sylvester se masajeó enérgicamente la frente mientras leía los informes, pero parecía que Ferdinand no se conformaba con dejar que su sufrimiento terminara ahí. Mientras discutían tranquilamente sobre los libros, Rosamund sugirió de repente que el príncipe enviara ordonanzas en las que se indicara a los alumnos que devolvieran sus libros atrasados. ¿Qué? Gritó Karstedt por instinto. ¿Ha tirado el trabajo a la realeza? Gritó Sylvester casi al mismo tiempo. ¿En qué estaba pensando? Todos los demás allí presentes sin duda pensaron lo mismo, dijo Ferdinand. Seguiré leyendo el informe. No quiero oírlo, pero, Sylvester se tomó un momento para bracear, de acuerdo. Continúa. Normalmente, un miembro de la realeza se enfurecería al recibir una petición tan descarada, pero el príncipe se había alegrado por la sugerencia atípica de Rosamund y dijo que consultaría al rey. Todo fue tan repentino y tan extraño que nadie en ninguno de los dos bandos había sido capaz de comprender lo que estaba pasando, y mucho menos de detenerlos. Incluso los asistentes del príncipe estaban aturdidos, parece. Tenemos suerte de que Rosamund haya evitado una reprimenda aquí, dijo Ferdinand. Suerte, seguro, pero ¿soy el único que empieza a pensar que este combo Rosamund príncipe es peligroso? Replicó Sylvester. Tal vez porque el príncipe Hildebrand fue criado como un vasallo para empezar, no tenía mucho de la dignidad o el orgullo que uno esperaba de la realeza. De lo contrario, nunca se habría alegrado de la insultante propuesta de Rosamund. Cuanto más peligrosa sea la situación y más intentemos separarlos, más cerca acabará Rosamund de él, advirtió Ferdinand. De momento, solo agradezco no ser uno de los asistentes que tiene que asistir a estas fiestas del té, dijo Karstedt. Aunque, en un mundo ideal, ni siquiera tendría que leer estos informes. No te permitiríamos simplemente escapar de esta responsabilidad. Resígnate y soporta, se trata de tu hija, replicó Ferdinand con una pizca de sarcasmo. Sylvester quiso decir, sí, y tú eres su tutor, pero se quedó callado y se limitó a escuchar mientras Ferdinand seguía resumiendo el informe. Parece que Rosamund necesitaba usar una piedra fey mientras intercambiaba libros con Dunkelfelger, ya que Lady Hannelore elogió la calidad de los libros de nuestro ducado. ¿Necesitó una piedra fey después de un pequeño elogio? Preguntó Sylvester. Menos mal que nos aseguramos de que las tuviera a mano. Recuerdo que el simple hecho de hacerse amiga de Lady Hannelore fue suficiente para que se desmayara el año pasado. Sylvester hizo una mueca. ¿Se desmayó por eso? Tengo que decir que esta Lady Hannelore debe tener un espíritu muy fuerte. No me gustaría tener una amiga que se desmayara a la primera de cambio. Es de Dunkelfelger, su intrepidez no debería sorprender. La expresión de Karstedt se volvió contemplativa. Es difícil saber si Rosamund está madurando o retrocediendo. Se desmaya más a menudo que antes del jurebe, dijo. Su cuerpo es más fuerte, pero también tiene más maná. No se desmaya ni más ni menos que antes, dijo Ferdinand con una expresión ligeramente amarga y luego volvió a prestar atención al informe. Parece que, cuando Rosamund y Lady Hannelore estaban intercambiando libros, el príncipe Hildebrand se puso algo envidioso y mencionó que él también deseaba participar. Uno de los asistentes del príncipe sugirió que se invitara a Rosamund a la biblioteca de palacio, y en ese instante, Rosamund cayó inconsciente. ¿Otra vez se desplomó frente a la realeza?
Otra vez se desmayó mientras organizaba una fiesta de té. Gritaron Sylvester y Karsted al mismo tiempo, mientras Ferdinand fruncía el ceño y miraba el informe. ¿Cómo diablos continuó la fiesta del té a partir de ahí? Preguntó Sylvester, arrebatando impacientemente el informe a Ferdinand. ¿Cómo se suspendió, y qué sucedió durante las secuelas? Los asistentes de la soberanía estaban desordenados. El príncipe lloraba y Lady Hannelore repetía que estaba bien mientras intentaba reprimir un sollozo. Pedimos ayuda a Lord Wilfrid y Lady Charlotte, que llegaron rápidamente para ocuparse del asunto. De parte de Harmut. Wilfrid y Charlotte, ¿eh? Tengo la sensación de que han envejecido unos cuantos años solo por tratar con Rosemaine. Esa fue una tremenda fiesta de té, Sylvester murmuró. Entonces, ¿cuál es nuestro plan? Debemos exigir una montaña de respuestas a Rosemaine antes de decidir qué medidas tomar, respondió Ferdinand. Por ahora, haz que se disculpe con los implicados y ordénale que regrese. Si lo hacemos inmediatamente, podremos utilizar su desmayo como excusa. Mi intención era enviarla de vuelta a la Academia Real después de conocer las circunstancias, pero esa idea está muerta en el agua. La mantendremos en Erenfest hasta que concluya el ritual de dedicación. Su tono dejaba claro que casi se había dado por vencido y que estaba lanzando cosas a la pared para ver que, si es que había algo, pegaba. Sylvester también quería rendirse, le dolía la cabeza más que el año pasado. Karsted parecía tener miedo de hablar, cosa que Sylvester también comprendía. ¿Cómo? ¿Cómo puede Rosemaine causar tantos problemas como este? Pacífica, si existía una palabra que fuera antónimo de Rosemaine, era pacífica. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.